Jesús se había quedado solo, pues había enviado a sus discípulos a viajar por el país. Les dijo que le enseñaran a la gente lo que Dios quería que hicieran y que ayudaran a todo aquel que estuviese enfermo. A su regreso estaban muy entusiasmados por lo que habían hecho y llenos de historias de cómo le habían platicado a todos sobre Jesús. Él observaba que estaban cansados. «Yo creo», dijo él, subiendo sus manos para que lo escucharan, «yo creo que necesitamos ir a algún lugar silencioso y apacible». En un bote pesquero que pertenecía a uno de los discípulos, salieron a navegar al mar de Galilea hacia la costa opuesta. Aún antes de llegar, los lugareños habían averiguado que venían y se reunieron para ver a Jesús. Llegaban más y más, hasta que se juntó una multitud de 5,000. «¡Oh, no!», se quejaron los discípulos. «¡Haz que se vayan, maestro!». Pero Jesús solo sonrió y dijo: «Un pastor no alejaría a sus ovejas. Y yo tampoco puedo hacer que esta gente se vaya. Yo soy su pastor». Así que en lugar de descansar, Jesús pasó todo el día hablando con ellos y curando a cualquiera que estuviera enfermo. Conforme el sol comenzaba a ponerse, los 12 discípulos vinieron a Jesús nuevamente. «Maestro», dijeron, «debes hacer que la multitud se vaya ahora. Tienen que encontrar comida y refugio». Jesús sonrió nuevamente y dijo: «¿Por qué no les damos de comer?». «Aunque hubiera, ¿no podríamos proporcionar comida a esta multitud?», dijo otro. Pero Jesús solo dijo: «Vayan entre la gente, pregunten si alguien ha traído comida con él». Entonces los discípulos se movieron entre la multitud y al poco tiempo uno de ellos, Andrés, había regresado. Traía un niño con él. «Aquí hay un muchacho que tiene 5 rebanadas de pan y 2 pescados pequeños», dijo. «Pero difícilmente podremos dar de comer a 5,000 personas con eso». Los demás discípulos rieron. Jesús sonrió y dijo: «Creo que puede alcanzar más de lo que tú crees. Solo digan a la gente que se siente en grupos pequeños». Los discípulos se miraron unos a otros. «¿Y al pan y a los pescados? Podría haber suficiente como para alimentar a 5 personas», pensaron. «¿Pero a 5,000? A pesar de todo, hicieron lo que él les dijo. Y una vez que estaban sentados en el pasto, Jesús tomó las 5 rebanadas de pan y los 2 pescaditos del niño. «Gracias por darnos tu cena». Luego, sostuvo arriba en lo alto la comida y dijo: «Gracias a Dios que nos dio esta comida». Se arrodilló y empezó a partir las rebanadas de pan y los pescados en pequeños trozos. Un discípulo colocó los trozos en un cesto y los llevó a uno de los grupos de personas. Cuando llegó ahí, ya Jesús había llenado otro cesto, y después otro, y otro más. Los discípulos suspiraban llevando de un lado a otro cesto tras cesto de pan y pescado para la multitud. Al fin regresaron con Jesús. «Ya los hemos alimentado a todos», dijo uno de ellos, «y están totalmente satisfechos», dijo otro. «¿Y qué hay de ustedes mismos?», preguntó Jesús. «¿Han comido algo?». «No», dijeron ellos. «Pensamos que debíamos alimentar a la gente primero». «Entonces, recojan lo que queda y colóquenlo en sus cestos». Cuando la última migaja había sido recogida, había un cesto lleno de comida para cada uno de los 12 discípulos. La luna resplandeció sobre Jesús. La multitud ya había partido hacia sus casas, sorprendidos por lo que Jesús había hecho. Y los discípulos estaban tan desconcertados como la gente a la que habían alimentado. «Es un milagro», dijeron. «¿Por qué están sorprendidos?», preguntó Jesús. «Ustedes saben que Dios puede hacer cualquier cosa. ¿Acaso pensaron que no podría alimentar a esta gente?». La noche estaba en calma, pero Jesús sabía que el siguiente día traería más multitudes esperando ver otro milagro. Él quería paz y silencio. «Partiré hacia las montañas para orar»,
dijo a sus discípulos: tomen el barco y naveguen de regreso por el mar de Galilea. Los 12 hombres se fueron remando, porque no había suficiente viento para navegar con el barco. Después de un rato, el viento comenzó a soplar fuerte, cada vez más fuerte, y al poco tiempo era un temporal. Lejos de la costa, remaban desesperadamente para evitar que el barco se hundiera. Estaban atemorizados, y de pronto vieron algo que los asustó todavía más. Ahí afuera, en medio de la oscuridad y la niebla, estaba una figura caminando sobre el agua. ¡Es un fantasma!, gritaban. ¡Es un fantasma! Entonces la figura habló. No teman. Soy yo. ¡Es Jesús!, dijo uno de los discípulos. Pero los demás no estaban seguros. Hasta que Pedro pensó una forma para probarlo. ¡Si realmente eres tú!, gritó desafiante. ¡Llévame a ti! Ven entonces. Conforme los demás discípulos observaban asombrados, Pedro subió a un lado del barco, se colgó por un momento y luego saltó. Y en lugar de hundirse, permaneció ahí sobre las olas ondulantes. Ven a mí. Con los brazos abiertos para balancearse, Pedro cruzó las olas hacia la figura que lo llamaba. Al principio estaba demasiado asombrado como para atemorizarse, pero casi al llegar, repentinamente se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Miró hacia abajo y vio el agua gris espumosa batiendo sus pies. Empezó a sentir pánico. ¡Señor, sálvame! Los demás discípulos observaban con horror desde el barco. Vieron que la figura de Jesús avanzaba unos pasos hacia Pedro y tomó su mano. Debiste tener fe en mí, dijo Jesús, y lo sacó del agua. Juntos caminaron a lo largo de las olas espesas hacia el barco. Cuando aprendas a confiar totalmente en mí, dijo Jesús, entonces podrás hacer lo que quieras. Subieron al barco, y tan pronto como Jesús estuvo a bordo, el viento paró y el mar se calmó. Ahora sé, dijo Pedro a Andrés, que Jesús es realmente el Hijo de Dios. Una suave brisa empujó al barco firmemente hacia la costa. Jesús, con la mirada fija en el horizonte, no dijo nada. Continuamos con más de Amigos de Jesús Net. De verdad, Él nos da de su amor para amar a los demás. Bien, como ven, ese es Jesús, su vida y los milagros. Uno de los milagros que era la tempestad calmada, la tempestad cuando Él camina por las aguas, invita a Pedro a caminar, él va, pero se hunde, Jesús lo toma, lo lleva caminando y de repente el agua comienza a tranquilizarse nuevamente. Los milagros de Jesús. A ver, entonces, vamos a ver algún milagro que ustedes hayan experimentado en sus vidas donde hayan visto esta mano amorosísima de este que es nuestro amigo, que es Jesús. A ver. Una vez mi perrito se murió y yo empecé a rezar y revivió. Y revivió. ¿Y a quién le rezaste? A la Virgen. A la Virgencita. Bueno, esa es una experiencia de fe de alguien que ha experimentado que María actuó en su mascotita. A ver, Juan Andrés. Cuando mi tío estaba andando en bicicleta, él se cayó y se pudo haber muerto por el golpe, pero solamente se fisuró el apéndice. Bueno, ¿y cómo entra Jesús ahí? ¿Por qué? Ayudándole porque él llegó muy, muy lastimado al hospital y entonces él solamente nos dio de que nosotros solamente cuando nos enteramos estuvimos rezando por él porque no sabíamos qué le había pasado, si se había roto algo más. Entonces gracias al cielo no le pasó nada más malo. Muy bien, bueno, son experiencias que en nuestra vida
tenemos que saber experimentar de la fe. Cómo Jesús realmente nos realiza milagros en nuestra vida, no en un mar, no a otras personas, sino que Jesús hace constantemente milagros. ¿Y usted tiene algún milagro por ahí? A ver. Mi abuelito estaba súper enfermo y casi que no podía salir de la casa, entonces se murió, pero me di cuenta que como estaba en el cielo podría estar conmigo siempre. Muy bien, es un acto de fe y un milagro de Jesús que siempre nos trae cerquita a nuestros seres queridos. Por eso, qué importante es esa presencia de Jesús que se va manifestando constantemente en nuestra vida, que nos da tantos milagros, la paz, el consuelo, un amigo que se sana, un tío que se mejora, tantas situaciones, que de repente se me perdió algo, que se murió una mascotita, y yo sé que Jesús está ahí presente, siempre dándonos esa luz y sobre todo esa presencia, la presencia de Jesús en la vida nuestra, que me ayuda a tener siempre confianza. Con Jesús lo podemos todo, con Jesús Él soluciona todo, con Jesús siempre las cosas salen bien. ¿Por qué? Porque Él es Dios y porque Él es nuestro Mesías. Bueno, nos vamos a ir. Muchas gracias por la participación de ustedes. Me alegra mucho haber compartido con ustedes esta tarde, y con todos mis amiguitos nos vamos con la bendición de Jesús, y al final voy a dar un pequeño avisito. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus corazoncitos, sobre sus familias, permanezca para siempre. Amén. Bueno, antes de irnos, le voy a ir para que le den a sus papás, a sus amiguitos, a sus abuelitos, que durante esta semana va el canal a las 9 de la noche, va a ir pasando unos promos sobre Monseñor Romero, para que ustedes también conozcan un poquito la vida de este obispo mártir, que será beatificado, si Dios quiere, el día 23 de mayo de este año. Y eso para nosotros es una alegría, saber que tenemos y vamos a tener un santo salvadoreño obispo que murió dando su vida en la Eucaristía, mientras celebraba la misa. Eso van a ser los promos que durante estas semanas estaremos todos los días a las 9 de la noche. Muy bien, que Dios les bendiga y nos vemos, si Dios quiere, el miércoles. Cuídense mucho y nos vamos. Adiós.